Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Muy bien, Señor, te damos gracias por darnos esta oportunidad tan buena de poder estar juntos, poder meditar en tu preciosa palabra que tiene las historias más maravillosas que nadie jamás haya podido escribir, porque son historias verdaderas. Te damos gracias, Señor. Bendice nuestra clase de hoy y cuando terminemos la clase podamos estar bien seguros que solo tú eres Dios. Gracias, Señor, y gracias por el Señor Jesús, que vino a morir por nuestros pecados, resucitó y nos ha salvado, Señor. Te ruego por si hay algún niño entre nosotros que no ha conocido a Jesús todavía, Señor, que sea humilde y que se arrepienta de sus pecados y que tú le puedas salvar, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Muy bien. Bueno, voy a compartir la pantalla. Sí, dime, Matías. Que llames el Salmo. Dale, dale, dilo. Soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha. Y te dice, no temas, yo te ayudo. Isaías 41, 13. Oh, qué bonito. Casi me haces llorar, Matías. Porque Dios es así de grande y bueno. Amén. Muy bien, Matías. Gracias por decir ese salmo. Porque es verdad. Hoy vas a ver... lo he hecho bien. Muy bien, perfecto. Ahora vas a ver en la historia de hoy, es una historia que yo estoy emocionada de poder contar esa historia. Demasiado linda es. ¿Se acuerdan de que estábamos dando de Elías, verdad? ¿Se acuerdan de Elías, no? Sí. ¿Se acuerdan que Elías le dijo al rey Acab? ¿Se acuerdan que el rey Acab era un malvado, no? ¿Se acuerdan? Había convencido a todos los israelitas que vivían en el norte de Israel, o sea, en el país de Israel, que la parte de abajo se llamaba Judá y la parte del norte, o sea, la parte sur se llamaba Judá y la parte del norte se llamaba Israel, pero todo era Israel también. Pero bueno, él estaba en la parte del norte y él hizo que la gente se olvidara del Dios de Israel, del Dios verdadero. Y empezó a edificar porque se había casado con Jezabel, que era idólatra, ¿se acuerdan? Que era una mujer que adoraba ídolos. Entonces habían hecho hasta un templo de Baal, que era un dios enorme y que ellos creían que era el dios del fuego, el dios de las tormentas, el dios del viento, el dios de los terremotos, o sea, todas las inclemencias del tiempo o todo lo que era las cosas de la naturaleza como eso, como el viento, la lluvia, el sol. Baal, ellos decían que Baal era el dios de la lluvia, el dios del fuego, el dios de la tormenta. Pero fíjense qué cosa más preciosa, porque Dios le dijo a Elías que le dijera a Acab que no iba a llover hasta que él no lo dijera. ¿Se acuerdan? Pero ¿saben por qué habrá sido eso? Porque justo, Sí. ¿Por qué sería? Porque, digamos,
¿Quién iba a hablar? ¿Natán o Génesis? Yo, Génesis. porque estaban desobedeciendo a Dios. Estaban adorando a Baal. ¿Pero qué les dije antes que era Baal? ¿El dios de qué? De la lluvia. Y así que, Sí, como el dios, decían, el dios de la lluvia. Entonces Dios dijo, no va a llover más. Porque ¿quién es el Dios que hace llover? ¿Es Baal? el mismo. Es Dios, el Dios verdadero, el único Dios. Él creó la lluvia para que llueva. Él no es la lluvia, Él creó la lluvia. Acuérdense siempre de eso. Dios no es la Pachamama. Algunos saben qué es la Pachamama, ¿verdad? Sí, sí sé qué es. Acá en Perú le dicen Pachamama. Aquí le decían en Perú Adrianita, seguro que antiguamente sabe. la Pachamama. Adrianita, tú sabes, ¿verdad? Lo que es la Pachamama. ¿Qué Sí, es? sí sé. ¿Qué es? La Pachamama es como la madre naturaleza. O sea, todo lo que es naturaleza, una parte que es naturaleza es la Pachamama. Exacto. ¿Y sabe qué es lo mismo que pasaba con Baal? Son los mismos dioses que el ser humano se inventa. O sea, Dios no es un árbol, Dios no es la lluvia, Dios no es la tierra, Dios no es la naturaleza. Él creó la naturaleza. Hay un versículo en el Nuevo Testamento, la Biblia, que dice que los hombres se hicieron necios, porque en vez de adorar al Creador, se pusieron a adorar a las criaturas, a lo que Él había hecho. Y eso es lo que siempre ha hecho el ser humano. Se ponen a adorar al sol, adoran la lluvia, adoran la naturaleza, adoran al mismo ser humano. No, Dios es sobre todas esas cosas. Él creó esas cosas, pero la naturaleza no es Dios. Dios está en todo lugar, porque Él es omnipresente. Quiere decir que está en todo lugar. Pero Él no es una tormenta, ¿verdad? Eso nos queda claro. Y ellos creían eso, creían que Baal era el Dios de la lluvia. Entonces Dios dijo, diles que no va a llover más. Y no llovió por días. Y ellos seguro que clamarían a Baal, por favor, Baal, tú eres el Dios de la lluvia, mándanos lluvia, que se nos están secando los ríos y los arroyos y se nos mueren los animales de hambre. Pero Baal no podía hacer lluvia, porque Baal era una estatua, tenía ojos y no veía, y tenía oídos y no escuchaba, y tenía boca y no hablaba, y tenía pies y no caminaba, y estaba ahí quietito. Y la gente se moría de hambre y Baal no podía hacer nada. Y Dios dejó que no lloviera. Entonces, ¿se acuerdan que yo les conté que cuando pasó eso, la gente empezó a tener hambre? Los animales se pusieron flaquitos porque ya no había grano, ya los ríos no tenían agua y la gente estaban empezándose a desesperar. Y entonces nosotros podemos pensar, ¿es Dios malo porque hizo eso? Pero saben que yo les digo que a veces Dios tiene que hacer esas cosas, si no el ser humano no reacciona. El ser humano no se arrepiente. Entonces, si siempre somos tan desagradecidos, que Dios nos da la lluvia, nos da todo, nos da la vida, nos trajo el Señor Jesús para morir por nosotros, pero nunca le da gracias al ser humano, ni se acuerda, ni cree en Él. A veces el Señor puede dejar de ayudar a los seres humanos y puede quedarse quieto y dejar, bueno, si ustedes quieren creer en otras cosas, pídanle a esas cosas. Es lo que pasó en esta historia. Fíjense, Dios le dijo a Elías, 3 años hacía que no llovía. ¿Se acuerdan que Elías estaba con la viuda de Sarepta? ¿Se acuerdan? Él estaba escondido en la casa de la viuda de Sarepta. Y Acab, el rey Acab y Jezabel andaban buscando a Elías por todos lados. Se fueron a países, a regiones, para el sur, para el norte. ¿Dónde se ha metido ese profeta que nos dijo que no llovería? ¿Dónde está? Como lo encuentre, decía Acab todo enojado. Pero ahí estaba Elías escondido nada menos que en la tierra de Jezabel. ¿De dónde era Jezabel?
ahí una viuda lo estaba cuidando y alimentando. Y él estaba escondido, y ellos buscándolo por todos lados. Bueno, entonces Dios le dijo a Elías, Elías, ve y dile a Acab que voy a mandar lluvia. Hacía 3 años. Me imagino que sería porque la gente ya estaba empezando a clamar al Dios verdadero. Ellos sabían que el que hacía llover era el Dios verdadero, ¿no? Me imagino que sería por eso, no sé. Pero Dios dijo, basta, voy a mandar lluvia, díselo acá. Bueno, entonces salió Elías a llevar ese mensaje. Pero, mientras tanto, Acab, el rey Acab, que es el que tenemos ahí en el dibujo, le dijo a Abdías, un siervo que él tenía, le dijo, Abdías, vete por todo el campo, por todo lugar, y yo me voy a ir por otro lugar, y vamos a buscar a ver si hay agua en algún lado, porque se nos van a morir todos los animales. Entonces Abdías se fue por un lado, y Acab, seguramente con su carro, se fue por otro lado, y el que encontrara agua le tenía que avisar al otro, ¿verdad? Entonces ahí se fue. ¿Y qué pasó? De repente Abdías se encuentra con Elías, perdón. Eres tú, Elías, ¿verdad? Entonces Elías le dice, Abdías, ve a decirle al rey Acab que quiero verlo, que quiero decirle algo. Y entonces Abdías dice, no me pidas eso, no me pidas que vaya a decirle al rey Acab que estás tú aquí, porque te conozco. Y cuando yo me vaya a decirle a Acab que tú estás ahí y Acab viene y resulta que Dios te llevó para otro lado y Acab no te encuentra y me mata, porque ya sabes cómo es Acab. Y tú sabes que yo soy un hombre temeroso de Dios. Saben que Abdías había escondido 100 profetas en 2 cuevas y les había dado de comer pan y agua para esconderlos de la reina Jezabel. Era un hombre valiente, Abdías, y Elías sabría eso. Entonces Abdías le dijo, no me pidas eso porque, ya sabes, Acab me mata. Si yo traigo a Acab acá y tú no estás, entonces le dice Elías, no te preocupes, vive el Señor que yo voy a estar. Bueno, entonces Abdías se fue y se lo dijo a Acab. Acab, encontré a Elías. Entonces Acab fue con Abdías. Acab se encuentra con Elías. Y entonces le dice, cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? O sea, como diciendo, ¿eres tú el que nos has hecho todo este lío y nos tienes a todos como locos en Israel, verdad? Y miren, Elías era muy valiente. Le dijo Elías, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Claro, todo este lío era por eso, no era porque Elías había ido a meter lío, era Dios que estaba queriéndoles apartar de esos Baales y de esos ídolos. Entonces, le dijo Elías, envíame pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Asera, que era otra diosa, que comen de la mesa de Jezabel, porque encima Jezabel les daba de comer y tenía a todos esos profetas de los ídolos, de los dioses falsos que ella hacía, los tenía con ella en su palacio y les daba de comer. Entonces Elías les dijo, traigan a todos esos profetas y a todo el pueblo al monte Carmelo que nos vamos a encontrar allá. Entonces Acab se fue a buscar a los profetas y se los llevó al monte Carmelo. O sea, el monte Carmelo estaba ahí, donde pone Mount Carmel en inglés, pues ese es el monte Carmelo. Así que Elías se fue para allá y se encontró supuestamente tenían que llevar a los profetas y tenían que llevar a todo el pueblo. Así que alguien les dijo que fueran al Monte Carmelo y la gente se fue para allá. Se van al Monte Carmelo y Elías les dijo al pueblo, miren lo que les dice Elías. En Primera de Reyes, capítulo 18,
Les dijo Elías, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. O sea, les quiso decir, ¿cuándo van a seguir pensando entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, síganle a él. Y si Baal es Dios, entonces síganle a Baal. Y se ve que estaba enojado Elías, ¿no? La gente se quedó callada, no sabían qué decir. Entonces Elías les dijo, solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Habían ido 450 hombres, aunque eran entre Acera y Baal eran 850 hombres, pero se ve que ahí fueron 450. Y dijo Elías, traigan 2 bueyes y hagan 2 altares. ¿Alguno de ustedes sabe lo que es hacer un asado? Un asado de vaca o de cerdo. ¿Alguna vez vieron cómo se hace un asado? A ver, levante la mano el que sabe lo que es un asado. ¿Sí, verdad, Matías? Pues eso. Elías dijo como si fueran a hacer un asado. Dijo, traigan 2 bueyes, los vamos a matar, los vamos a cortar en trozos como si fueran a hacer un asado. Uno, hacen una montaña de piedras, ponen un montón de leña y lo ponen arriba para los profetas de Baal. Y otro es para mí. Yo voy a poner un montón de piedras, voy a poner leña y voy a poner ahí la carne. Entonces ustedes van a tener el suyo y yo voy a tener el mío. Qué raro. ¿Qué es lo que estaba queriendo hacer Elías? Ahora van a ver. Hicieron eso, trajeron los animales y ahí estaba debajo del ídolo de Baal ese altar de piedra con toda la leña y pusieron al animal arriba muerto, cortado en trozos como si fueran a hacer un asado, y Elías en otro lugar tenía su altar. Muy bien. Estaban todos los profetas, estaban todos alrededor de Baal, ¿vale? ¿Y qué pasó? Elías dijo, me imagino que gritaría con una voz así muy fuerte, porque había muchísima gente ahí escuchando. Y Elías dijo, pídanle a Baal que traiga fuego del cielo y queme y prenda fuego a la leña y queme ese holocausto. O sea, ese animal como si fuera un asado. No vale que le pongan fuego ustedes. Tiene que Baal mandar fuego del cielo. ¿Y eso? ¿Cómo iba a ser eso? Ah, porque Baal era el dios de él. ¿El dios de qué? ¿Qué les Del dijo? fuego. Del También era el dios del fuego. Era el de la lluvia. Era el de la lluvia, era el dios del fuego. Bueno, entonces todos los profetas de Baal y todo el pueblo estaban mirando a ver qué pasaba. De los árboles. Exacto. Entonces estaba todo el pueblo mirando. Entonces empezaron todos, por favor, Baal, mándanos fuego del cielo, decían los profetas de Baal. Mándanos fuego del cielo. Se pasaron así toda la mañana hasta el mediodía, desde la mañana al mediodía. Bueno, primero les voy a contar que Dios, miren lo que dice Dios contando la historia en la Biblia. Ellos decían, Baal, respóndenos, pero no había voz ni quien respondiese. A ver, ¿por qué no había ni voz ni quien respondiese? ¿Quién me sabe decir? Porque son estatuas, las estatuas las construyes tú, no tienen ni pies, no pueden caminar porque, claro, no ha estado hecha personal, ha estado hecha de piedra, entonces no escucha nada. Es lo que decía Dios. Una de corazón. Exacto. Dios dice en la Biblia, no había voz ni quien respondiese, porque no existen los dioses aparte del Dios verdadero. Pero ellos creían que había un Dios que se llamaba Baal. Entonces, por favor, mándanos fuego del cielo. Entonces al mediodía, Elías
se empezó a burlar de ellos. Y miren lo que decía. Decía Elías, griten en voz más alta, porque es Dios. A lo mejor está meditando o tiene algún trabajo, o a lo mejor se ha ido de camino, o capaz que está durmiendo. Despiértenlo. Y todo el pueblo miraba, ¿no? Lo que Elías decía. Y los de Baal, ¡ay, por favor! Y Elías decía, griten más fuerte, que capaz que no les escucha. Yo creo que se estaba riendo Elías, porque no podía creer que estaban llamando a algo que no existe, que es una estatua. La estatua no hacía nada, pero hay gente, niños, que confían, igual que estos profetas tontos, confían en lo que no existe, confían hasta en la naturaleza. Yo conozco gente que se abraza de los árboles pensando que los árboles son Dios y que el árbol le va a pasar una energía espiritual. Por supuesto que la tierra y el pasto te pasan energía física, y es bueno andar descalzo por el campo, y es bueno comer hierbas y frutas y verduras. La naturaleza es algo maravilloso que Dios ha creado, pero la naturaleza no te da nada espiritual. La naturaleza no es Dios, la naturaleza no te hace que tú seas mejor persona. Entonces tenemos que acordarnos de eso, que solo Dios es Dios. Entonces ellos seguían, y todo el pueblo mirando lo que pasaba. Cuando ya llegó casi la tarde, que era la hora de hacer ese sacrificio, que ese animal se cocinara y que se convirtiera como en un asado, en un holocausto, entonces Elías dijo, muy bien, ahora voy a pedir yo a mi Dios que mande fuego del cielo. Pero ¿saben lo que hizo Elías? A mí me hace una gracia porque me encantaría estar en ese lugar cuando Elías hizo eso. ¿Podrán creer que les dijo que trajeran cántaros de agua? El agua, que era algo que lo tenían así, que era muy difícil encontrar, pero ellos trajeron cántaros de agua grandes, y Elías les dijo que mojaran toda la carne, que mojaran la leña, que echaran mucha agua en su altar. Bueno, lo hicieron. Dice Elías, hagan una zanja alrededor. Hicieron como una zanja, como un pozo alrededor, y la llenaron de agua, de tanta agua que tiraban. Bueno, echaron agua y mojaron todo, y se mojó todo alrededor. Yo me imagino que la gente del pueblo estaría mirando como diciendo, ¿qué está haciendo Elías? ¿Cómo piensa prender un fuego con todo mojado? Con la carne mojada, la leña mojada. Jamás en la vida va a prender ese fuego, porque con las cosas mojadas no prende el fuego. Pero no, Elías dijo 3 veces que mojaran el holocausto, que mojaran el animal, la carne, que mojaran la leña y que mojaran las piedras. Hasta el agua se salía, se desbordaba de tanta agua. Ay, Elías, era tan valiente. Entonces él le dijo a todo el pueblo, acérquense a mí, acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó a donde estaba Elías. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, pues hizo el altar, edificó ese altar, le echó el agua, todo eso, ¿no? Y entonces cuando llegó la hora, dijo Elías, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces, ¿saben qué pasó? Miren lo que pasó. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, o sea, la carne, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Todo, vino un fuego del cielo tan fuerte y tan grande que se consumió toda la carne, toda la madera, las piedras se quedaron hechas polvo y hasta el polvo se consumió. Imagínense hasta el agua de la zanja. ¿Cómo se habrá quedado el pueblo?
¡Oh! ¿Y quién era el Dios que dominaba el fuego? ¿Quién había creado el fuego? Dios, Jehová. Sí, no era más. El Señor Jesús que vino a morir en la tierra para salvarnos de nuestros pecados. ¿Sí? El fuego creó Dios. Jesús es Dios, y tanto que sí. ¿Se acuerdan de aquella vez, aquella historia que se les acabó el jugo de uva en una boda porque no era vino con alcohol, como conocemos ahora que la gente se emborracha? Cuando la Biblia dice vino, es porque en aquella época el mejor vino era el que no estaba fermentado, ese era jugo de uva que ellos tomaban. Y cuando Jesús vio que en la boda ya no tenían bebida, porque en ese tiempo no se usaba la Coca-Cola ni nada de lo que tenemos ahora, entonces Jesús convirtió el agua en vino. ¿Se acuerdan? Él, en vez de cultivar las uvas, a pisar las uvas, exprimirlas para sacar el jugo y después meterlas en unos cántaros, todo ese proceso al Señor no lo necesitó para convertir el agua en vino. Entonces les dijo que llenaran todas las tinajas de agua y cuando fueron a servir era jugo de uva en vez de agua. Porque Él es el Dios de la naturaleza, Él creó la naturaleza y Él puede hacer esas cosas grandes. Pues así mismo pasó con Elías. Todo ese fuego que cayó del cielo consumió todo. Entonces, ¿qué hizo el pueblo? Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal. O sea, los agarraron y se los llevaron. Qué maravilloso, cómo Elías les mostró al pueblo que Dios es Dios, el Dios Jehová, el Dios nuestro, el Dios que nosotros conocemos, el Dios Jesús, Él es Dios. Entonces acuérdense, niños, no debemos de confiar ni adorar en nada que no sea la naturaleza. Todo eso es creación de Dios. Así como los incas adoraban el sol, ¿se acuerdan? Pero nosotros no tenemos que adorar ni siquiera a seres humanos, por más importantes que sean. Sí, ¿quién me habla? Sí. Que Dios, que Elías dijera al pueblo que iba a llover. Sí. Y no ha dicho nada de llover. No, todavía no. Eso lo vamos a ver el domingo que viene, ¿vale? Porque la historia sigue, continúa. Porque después vamos a ver qué pasó con lo de la lluvia, ¿vale? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas.